Muy bien, buenas tardes. Eh, Empezamos con puntualidad suiza, eh, con esta conferencia dentro del ciclo de conferencias Estética y Café, que, que ha organizado con mucho acierto Fernando Fisetti y su equipo de Estética Mundial. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a dar una pequeña ponencia que espero sea de su agrado y posteriormente vamos a poder ir recibiendo sus preguntas por interno para poder dar respuesta a las dudas que tengan, a las interrogantes que hayan surgido a partir de esta ponencia. Este es un ciclo, como les comentaba, organizado por Estética Mundial, que son varias conferencias que se van a dar en los días sucesivos. Normalmente esto es los viernes, en los horarios que ven ustedes ahí de referencia por región, y donde tengo la suerte de compartir escenario, o decir pantalla más bien ahora, con una serie de estupendos colegas con los que hemos tenido la oportunidad de participar en varias oportunidades, como miembros del comité científico del evento central que se realiza todos los años. Yo voy a ir avanzando, si es que esto me lo permite. Denme un segundo, por favor. Bien, ahí vamos. Bueno, este es el evento que ustedes todos conocen, en el que esperamos encontrarnos nuevamente pronto. Esta es la edición del año anterior. Sin jactarme, yo tengo que comentarles que ahí delante está el comité científico. Y bueno, pues es claro que yo soy el más brillante de todos, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, mi cabeza brilla porque no tengo pelo. Entonces, ese brillo irradia a todo el escenario. Pero en realidad, pues tengo la suerte de compartir esto con estupendísimos colegas. Y hoy les vamos a hablar un poco de medicina estética y regenerativa, ¿no? En estos tiempos de pandemia, ya tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, y en los que hemos estado de alguna manera comprometidos con algunas de las cosas a veces un poco excéntricas que les presentamos y les presento en los congresos en Córdoba. Eh, para quienes no tienen la oportunidad de haberme visto en estos eventos, pues, mi nombre es Carlos Vidurrizaga, soy médico. Me dedico en realidad a medicina regenerativa y medicina estética ya desde hace bastantes años, habiendo tenido la oportunidad de formarme en distintas ciudades y distintos países, habiendo tenido la oportunidad de trabajar en España, por ejemplo, con Juani del Tel, que todos ustedes la conocen, y bueno, haber incluso desarrollado algunos proyectos un poco exóticos con Fernando, habernos metido a escribir libros, etc. Hoy estamos dentro de esta corporación que llamamos GG Healthcare, que es una corporación dedicada a temas relacionados a salud, tanto de diagnóstico, investigación y terapéutica. Y vamos a conversar ahora de esto, ¿no? Esta es una ciudad que todos ustedes conocen ahora por las noticias y los eventos que venimos viviendo durante este año. Este es el famoso wet market, ¿no? El mercado de mariscos, que ahí no se ven mucho los mariscos, pero es el wet market de Wuhan, una ciudad relativamente importante, más de 11 millones de habitantes, de las ciudades más importantes a nivel de China central, donde terminó la era de las dinastías y donde empezó la República China. De este lugar han salido muchísimas cosas, y entre las cosas que salieron salió este incómodo visitante, que es el famoso coronavirus, ¿no? No es el primer coronavirus que salió de Oriente. Hemos tenido esa es la 7ª edición del coronavirus, que, como ustedes saben, los agentes virales no son agentes con vida, ¿no? Cuando uno dice vamos a matar al virus, pues está diciendo algo que no es correcto. Hablamos de una hebra de ácido ribonucleico cubierta de una cápside grasa y proteínas, que no tiene
otra intención que replicarse, ¿no? Si quisiésemos establecer cuál es el grado de maldad del virus, pues el virus no tiene ninguna intención de destruir a su hospedero, lo que quiere hacer es replicarse, y en el acto de replicación genera una serie de problemas. Estas proteínas son las que de alguna manera se está tratando ahora de utilizar para buscar agentes terapéuticos. Pero el hecho es que lo que en enero o febrero era una noticia un poco anecdótica y lejana, pues se convirtió en algo que es absolutamente inmenso, y que todavía tenemos bastante tiempo por delante para tener que convivir y aprender a reinventarnos en nuestra relación con este agente. Porque el problema mayor que genera el coronavirus, aparte de ser bastante transmisible, es desarrollar un cuadro que es el cuadro complejo que se llama tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas lleva a 3 eventos que son relativamente catastróficos, ¿no? Un síndrome por el cual hay una destrucción de la integridad capilar de los vasos sanguíneos a nivel endotelial, una lesión pulmonar que es progresiva, y es rápidamente progresiva cuando se presenta, y esto lleva pues a una insuficiencia respiratoria por una dificultad de oxigenación y de ventilación, puesto que la máquina ventilatoria, que es el tórax, como normalmente lo trabajaríamos, se agota. Y al agotarse, pues es que se requiere entrar en un estado de un equipo de ventilación mecánica, que hemos encontrado pues, que prácticamente todos los países han estado deficientes de ello, y se acaba en estos síndromes de distrés respiratorio, que es lo que finalmente en todo este complejo clínico lleva a la muerte del paciente. A mí me gustan mucho Los Simpson, y esta es una caricatura de Bill Gates, que hace unos años decía esta frase, ¿no? Es el hecho de que no hayamos tenido una pandemia catastrófica en la historia reciente, no significa que no va a haber otra. Y ciertamente no estamos preparados para la pandemia siguiente. Y esto pues porque la pandemia anterior había sido la gripe española, allá a inicios del siglo XX, y las otras mini pandemias que tuvimos asociadas a este tipo de agentes, el SARS del 2002 y el MERS en el 2012, fueron bastante confinadas. Y el tema es que, sin querer ser fatalista, estamos en una pandemia que todavía no termina, no sabemos cuántas horas van a venir hacia adelante. Y además de ello, no sabemos si más adelante vendrá algo a lo que ojalá estemos también preparados, que pueda ser otra pandemia con características similares, con virus que tengan una mayor posibilidad de transmitirse por vía respiratoria, más agresiva de repente que la que tenemos actualmente. Entonces, en realidad, pues Bill Gates, si Bill Gates dice que mañana no hay clases, pues no las hay, ¿no? Y si Bill Gates dice que algo va a pasar, es mejor prepararse, y no es una teoría conspirativa, que no soy de teorías conspirativas, pero siguiendo pues con este tema de Los Simpson, cuando yo pues veo este tipo de frases, no me queda otra que decir, pues, ay caramba, porque se vienen cosas que en realidad deberíamos estar preparados y que muchas de las veces, la mayoría, no hemos estado acertadamente listos. Lo primero que importaría es saber dónde estamos, ¿no? En esta industria que nos gusta, que nos seduce, que es la industria de la medicina estética, de la medicina regenerativa. Y partimos con esto, ¿no? Partimos del hecho de que dentro de los países, algunos de ellos, me excuso si alguno de ustedes es algún país que no esté acá señalado, a la estadística de hoy día, pues tenemos cifras realmente terribles. Tengo el mal orgullo, ¿no? La pena de decir que Perú es uno de los peores países en lo que se refiere a contagios y también fallecidos en Latinoamérica. Estamos recién empezando a llegar a lo que llaman la meseta, y llevamos cerca de 215.000 contagiados al día de ayer, y esperamos pues que esto se ponga mucho más complicado con cerca de 6.000 fallecidos. Entonces esa es una situación complicada, una situación sumamente complicada que nos llevó a todos los países a establecer ciertas medidas de restricción muy severas, ¿no? Medidas restrictivas que de alguna manera se suponía y se esperaba que tengan algún impacto en la reducción de los contagios nuevos. Lamentablemente no ha sido así, porque
hay otros aspectos que pueden ser aspectos culturales y económicos que hacen que estas medidas sean de mayor o de menor efectividad. Y ahí en rojo pues tenemos a los 20 peores países en desempeño, incluso en un nivel de medidas sumamente estrictas. Y con estas medidas estrictas nos encontramos de que estábamos semanas en cuarentena, semanas sin poder, manteniendo este famoso distanciamiento social, empezando a formular una manera nueva de ver la vida e interactuar con los demás. Y llegó un momento en que las horas dejaron de ser horas y los relojes pasó a ser pues, su reloj de días. Entonces ya no estábamos preocupados de a qué hora tenemos tal o cual cosa, sino qué día es, porque finalmente pues, digamos, la noción de tiempo en realidad también se alteró. Y esto generó un impacto claro en el negocio. Esta es una encuesta que se realizó recientemente, muy recientemente, en una gran cantidad de médicos y gente que practica temas relacionados a estética. Ahí tienen ustedes la referencia. Todas las referencias y los datos de esta ponencia las puedo compartir con todos ustedes. Y bueno, pues el 100% prácticamente refería que COVID-19 afectó su práctica y su trabajo. Un 80.51% tuvieron que cerrar sus clínicas y sus centros de trabajo. 67% tuvieron reducción en los ingresos, 63% de reducción en los requerimientos de consulta, y prácticamente la mitad establecieron que había un riesgo alto de cerrar el negocio. Entonces, el impacto pues, de semanas sin trabajar ha sido realmente inmenso, y esto hablamos de una encuesta que es una encuesta multinacional, con lo cual no es algo a lo que seamos ajenos, y al contrario, es algo con lo que hemos tenido que convivir y ir viendo pues, hasta dónde podíamos jalar los ingresos y los ahorros y en qué momento podíamos volver a cierto grado de normalidad. Ha habido gente que empezó a plantearse algunas medidas para poder mitigar el impacto económico, ¿no? Muchos de ellos se fueron a tratar de trabajar en el sector salud, ¿no? O sea, tratar de trabajar a nivel de organismos estatales o tratar de ayudar a la comunidad, con los riesgos que también esto presupone, ¿no? Queramos o no, nosotros como personal sanitario o auxiliar sanitario, tenemos ciertas capacidades y características que no necesariamente nos hacen muy válidos para poder trabajar en un entorno coronavirus, con pacientes COVID, con lo que eso supone de riesgo hacia uno. Entonces, no es tampoco la mejor alternativa. Sin embargo, un 60 y tantos por ciento, cerca del 70% de encuestados establecieron que empezaron a hacer una reagendar a los pacientes, ¿no? Volver a empezar a tratar de programar dentro de la incertidumbre de cuándo retomar actividades, tratar de reprogramar las citas, buscar de alguna manera, cerca del 30%, alguna oferta para el momento de abrir, pero hasta ahí nomás llegamos porque otros empezaron ya a plantear reducir la contabilidad, es decir, prescindir de gente en el trabajo, hacer que la gente trabaje de casa, que es muy difícil, y pues medidas un poco más complejas. Todo esto, estos eran medidas para mitigar el impacto, pero el problema fue ¿no? Que cerca del 72% de los encuestados reconocieron que no tenían ningún plan de contingencia para una situación crítica. Y esto pues acusamos a veces a los gobiernos y al aparato político de no tener planes de contingencia, pero nosotros tampoco lo teníamos. Y acá pues no queda otra cosa que nuevamente decir, ay cara, no fuimos lo suficientemente proactivos como para poder analizar una situación que en algún momento podría haber venido. ¿Qué ha llevado esto, no? Cuando empezó el tema de coronavirus, se calculaba que el Producto Bruto Interno Mundial iba a ser del 2.4% en el año 2020. Ese era el Producto Bruto Mundial. Esto es interesante, ¿no? Porque un 2.4% es prácticamente no crecimiento, ¿no? Si uno le lleva esto otros indicadores, como puede ser inflación, indicadores macroeconómicos, no es muy representativo. Pero en el mejor escenario, ya en el contexto de COVID, se vio que el mundo iba a perder 77 billones de dólares. El mejor escenario, que ya no es el real, ¿no?
Hoy día estamos entre el escenario moderado y el escenario terrible, que es perder entre 155.000 billones de dólares a 350.000 billones de dólares. Entonces, hay un impacto económico que también viene para quedarse durante un tiempo, acompañarnos y enseñarnos que tenemos que prevenir y también reinventar. Porque ya en el contexto de pandemia, lo que se espera es un Producto Bruto Interno de menos 2,4%, 5% menos del esperado, con clara, un claro retroceso, ¿no? Vamos a decrecer económicamente como mundo. Y esto pues es algo que va a afectar las economías de todos nosotros. Y esto también pues nos lleva a otro ay caramba, porque ya sabemos qué es lo que viene, ya en un contexto no de salud, sino en un contexto económico. Y eso es algo que también tenemos de alguna manera que ver, independientemente de las directivas, normativas y regulaciones que tenga cada país. Hay un impacto en la consulta del COVID y este impacto se traduce en una necesidad de reinventarnos y de generar una nueva forma de vivir, tanto a nivel personal como también a nivel profesional. Esa es una gráfica muy conocida, ¿no? Es la famosa pirámide de Maslow, que establece cuáles son las prioridades o necesidades, desde las más elementales hasta las más complejas, ¿no? Fisiológicas, pues uno tiene la necesidad primaria de comer, ¿no? Y la autorrealización ya pues es lo más sublime. Cuando hablamos de nuestro mundo relacionado a estética y regenerativa, ahí donde está la flecha es donde más o menos está el tipo de necesidad de la persona, un poco de necesidad de reconocimiento. Entre reconocimiento social y autorrealización es lo que busca una persona cuando quiere corregir lo que yo llamo algún inesteticismo, ¿no? Y evidentemente en un momento de contracción económica, pues uno prioriza otras prioridades, valga la redundancia, ¿no? Nadie va a dejar de comer por hacerse algo estético o regenerativo. Y en este contexto de pandemia descubrimos dos más, ¿no? O sea, la batería del celular y el wifi también han sido una de esas prioridades elementales, porque es lo que nos ha permitido pues, permanecer conectados e incluso estar hoy día pues, en esta ponencia que podemos compartir con ustedes. Y aunque hemos tenido una idea muy difundida de que en algún momento íbamos a llegar a un estado de inmunidad colectiva por la gran cantidad de contagios que iba a haber y que eso de alguna manera nos iba a permitir también reducir los riesgos de contagio en el futuro, todo muy, muy elemental, todo sumamente teórico. Lo cierto es que no hemos llegado a contagiar a más del 5% de la población, con lo cual pensar en una inmunidad colectiva es algo que nos va a tomar entre 3 y 5 años y esperemos que antes podamos tener acceso a algún tipo de medida preventiva o curativa. Hoy día ya salió alguna nueva terapia relativamente interesante como una diana de una proteína que aparentemente podría ser una alternativa que la ha manejado el laboratorio AstraZeneca y que parece que por ahí podría haber algo interesante a futuro, en un futuro bastante cercano. Y hay algunas recomendaciones que tenemos que tener, que son las que tenemos que tener en mente al momento de buscar esta reinvención. Pues hay precauciones de seguridad que ya las hemos conocido y las tenemos claras durante tantos meses y que no debemos bajar la guardia en ningún momento. Hay que ver si es que el sector en el que trabajamos, es decir, el sector sanitario y relacionado a esto, las sociedades, los gremios, establecen guías que es necesario que las haya. Y claro que hay que tener una mucho mayor prolijidad en la sanitización de áreas de cara a la frecuencia con que se tenga que realizar esto. Porque hay procedimientos que generan estos benditos aerosoles, ¿no? Esas, como dicen, las gotitas de fluge, que de alguna manera uno puede entrar en contacto con ellas y que son las que llevan a la alta transmisibilidad de este virus. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de retomar práctica y al momento de querer reinventarnos. Porque hay pocos, y lamentablemente hay pocos. Yo creo que uno de ellos es la Sociedad Española de Medicina Estética, que ya estructuró protocolos de reapertura específicamente para el sector. Que yo sí creo que estos protocolos de reapertura tienen que seguir y ser claramente seguidos.
si es que no hay protocolos similares que recomienden las agremiaciones en cada uno de los países. Entonces, esto es importantísimo. Y si no encontramos en nuestra realidad, en nuestro entorno, es buscar los protocolos ya hechos e implementarlos como si fuese una norma supranacional. Hay algunos puntos que los protocolos establecen, ¿no? Tratar de espaciar las agendas, evitar que la gente venga acompañada, el registro de temperatura en los pacientes al momento de ingresar. Lamentablemente, para muchos de los colegas que les gusta, yo no soy de ellos en realidad, pero tengo muchos colegas que les gusta mucho hacer una interacción prácticamente psicoanalítica, psicoterapéutica del paciente, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Porque las conversaciones también tienen que reducirse para reducir el riesgo de contagio. Nuevamente la sanitización, y no olvidar que tenemos staff, ¿no? Tenemos un equipo de profesionales que trabajan con nosotros, que también tienen comorbilidades y que también es obligación nuestra, de alguna manera, velar por la seguridad de ellos. Miren este enorme protocolo, se los puedo en algún momento compartir sin ningún problema. Es un protocolo de cirugía de Estados Unidos para que vean lo complejo que es cómo manejar a un paciente COVID si queremos que entre a quirófano. Sumamente complejo, con señales de alarma muy claras de no entra cirugía, no entra cirugía, no entra cirugía. O sea, ahora tenemos que ser mucho más claros que en determinados actos, como es en una anestesia general, hay una gran formación de aerosoles dentro del quirófano y eso lo hace todavía mucho más peligroso para todo el equipo profesional que está en ese momento involucrado. Entonces, en este contexto, lo que antes podemos ser un poquito más permisivos, ahora no lo podemos ser, porque el coronavirus afecta a todos. Y no quiere decir que uno tiene que ser mayor, diabético, hipertenso y obeso para tener una fatalidad, porque ya hemos visto que en realidad la letalidad afecta también a todos los grupos, tanto etarios como los grupos de salud. Y estos factores de riesgo los tenemos a nivel de aerosoles, ¿no? Que se dan en las conversaciones, estornudos, toses en la sala de espera. Tenemos que ver la manera de procurar la reventilación de los ambientes, tratar de utilizar y ver los aires acondicionados, porque los aires acondicionados, si no tienen estos filtros EPA, al final del día lo que van a hacer es simplemente recircular todo esto en el mismo ambiente poco ventilado. El distanciamiento social, que es inevitable y que también lo necesitamos entre el paciente y el personal administrativo, por ejemplo. Tenemos que reducir la duración de procedimientos y algunos procedimientos, mientras no tengamos claridad de cómo manejar o cómo prevenir esto, ya médicamente hablando, con vacunas o con medidas farmacéuticas, pues vamos a tener que optar por procedimientos de menor duración que otros. Y en general, como les comentaba, también estos procedimientos que generan aerosoles, donde hay algunos que son mucho más propensos por el tiempo que pueden tomar. Todo esto ustedes lo conocen, son las diferentes medidas o grados de protección, desde un grado 1 hasta un grado 3. Se han vuelto parte de nuestro arsenal y de nuestro outfit, de nuestra indumentaria, con la incomodidad que suponen, porque en realidad es muy incómodo estar con esto durante periodos largos de tiempo, y conforme nos incomodamos, bajamos la guardia y poco a poco nos volvemos más propensos a cometer errores que nos lleven a contagio. Pero tenemos claros los procedimientos con las recomendaciones que ya se están publicando por agremiaciones en el extranjero, en relación a qué es lo que tiene que tener el staff, qué es lo que tiene que tener el paciente y qué protocolo de desinfección se tiene que realizar después. En procedimientos como toxinas, como fillers, como los remodelados corporales no invasivos, estructurando qué tipo de elemento de protección es el que hay que trabajar, porque hay elementos que no tiene sentido por el costo incluso que ellos tienen utilizarlos si es un procedimiento de poco riesgo. El espectro de los láseres, tanto faciales y corporales, o entrando ya a procedimientos que pueden generar un poco más de aerosoles, como es el microneedling, como son los mismos peeling y la microhidrodermabrasión. Todo esto también lo tienen ustedes a disposición para que lo puedan revisar y lo puedan implementar ustedes en su práctica habitual. Pero hay algunas cosas adicionales que son necesarias que tengamos en cuenta, ¿no? Así como tenemos que tener pues, este tema de los equipos protectores, las batas, los googles, los guantes. Hay un tema importante que es que tenemos que ir a lo que sale aquí a la izquierda, ¿no? O paperless, o sea, tenemos que empezar a pensar que ya no debemos utilizar papel.
Esto es algo ecológico, pero a la vez es algo de prevención y protección para evitar pues, que haya más agentes contaminantes. Con lo cual tenemos que empezar a aterrizar las cosas a este tipo de dispositivos, donde podamos tomar pues, la data de los pacientes mediante historias clínicas o historias de atención electrónicas. Y esto es sumamente importante, porque es mucho más fácil desinfectar este tipo de dispositivos que pues, hacer lo mismo en otro tipo de materiales. Así como está esto, pues hemos visto, he tenido la oportunidad de ver a mi querida Silvana de Ángelo haciendo telemedicina en consultas dermatológicas. En algunos casos hay algunas cosas que van a ser muy viales de hacer, otras que no son tan sencillos. Pero en todo caso, el tema de manejar telemedicina es algo que tenemos que ir viendo con algunas precauciones que son importantes, como es el registro grabado de las consultas, ¿no? Acuérdense que la interacción al variar supone que también después, es la siguiente epidemia que viene después del coronavirus, viene la epidemia de los abogadovirus, ¿no? Porque vamos a empezar a tener una serie de demandas y de denuncias de mala práctica, quejas, reclamos, etcétera, y tenemos que también tener los elementos de protección legal, y dentro de ellos hay plataformas en las cuales queda todo registrado y se puede grabar para poder a la vez tener las seguridades que nosotros requerimos como profesionales y que también son absolutamente legítimas. Entonces, en ese punto, tenemos que ver qué pasó antes, qué parece que iba a ser y qué es lo que va a ser, ¿no? Quo Vadis, como la película que todos conocemos. Esto es una estadística que se publicó en el año 2019, en diciembre, es relativamente fresca, siempre se publica con un año de retraso. Son los procedimientos que se realizaron, ojo, a nivel mundial y reportados. En este caso, solamente me he limitado a los procedimientos no quirúrgicos, donde a la cabeza tenemos a la toxina botulínica, al ácido hialurónico, la remoción de pelo, normalmente por láser, la reducción de medidas no quirúrgica y todos los temas de fotorrejuvenecimiento, ¿no? Evidentemente acá vemos que hay una diferencia muy clara, o sea, la relación entre mujeres y hombres sigue siendo muy a favor de mujeres en lo que se refiere a la demanda y uso de este tipo de elementos. Pero lo que es importante es que, si ustedes recordarán, unas diapositivas antes yo les hablaba de algunos procedimientos que hay que tener ciertas seguridades y ciertas precauciones, y que felizmente son los procedimientos que son más comunes, donde podemos tener nosotros todavía una base donde vamos a tener que ser mucho más creativos, como es el caso de la toxina botulínica y el ácido hialurónico. También yo les diría la reducción no quirúrgica, porque es un tema corporal que también está en esa lista. Tengo un poco más de reparos en el fotorrejuvenecimiento y en el láser, por cuanto en algunos casos son procedimientos demasiado extensos en tiempo, con lo cual lo que tenemos que hacer es procurar reducir o dividir esto en sesiones fraccionadas, ¿no? O sea, si va alguien a hacerse piernas completas, pues tendrá que hacerse primero muslos y luego rodillas, de rodilla para abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta tanto para el paciente como para nosotros. Y yo sí sugeriría muy enfáticamente que los procedimientos que puedan generar cierta disrupción en la barrera dérmica, peelings o láseres que sean agresivos, no los recomendaría mucho en un contexto de pandemia, no porque vaya a haber algún problema relacionado, pero en el momento en el que hay una complicación, las complicaciones van a ser sumamente publicitadas y mucho más dramáticas y comentadas que lo que ocurriría en un contexto sin pandemia. Entonces, en esta línea tenemos que entender, miren, la toxina botulínica, esta era la performance que se esperaba de acuerdo a Fortune entre el año 2018 y el año 2026, ¿no? Prácticamente una duplicación del mercado de toxina botulínica a nivel mundial. Es algo sumamente interesante, ¿no? Llegar hasta cerca de los 8 billones de dólares es una barbaridad, y con una claridad pues, de que cerca del 45-50% era toxina botulínica de uso en estética. En el caso de los ácidos hialurónicos, miren también pues, lo que se veía en el 2018 de 2 billones hasta el 2026 cerca de 5 billones de dólares, para corrección de arrugas, para cicatrices, restaurar volumen, etcétera. Aquí en el Perú tenemos ahora algunos temas complejos con relación al ácido hialurónico, por un tema de normativa, pero de todas maneras es un procedimiento que tiene muchísimo para hacerse y se puede hacer en este contexto con bastante seguridad.
Y bueno, el tema de los láseres médicos, entendiendo que hablamos de los láseres relacionados a estética, no los láseres quirúrgicos, con también un crecimiento de prácticamente cuadruplicar desde el año 2018 al 2026. Entonces, sí tenemos algunos procedimientos que podemos manejar. Esto claramente también asociado a todos los procedimientos de cabina que se pueden realizar a nivel de espado y cosmiatría, para que de esa manera, pues, manteniendo más o menos los mismos parámetros y las mismas lógicas, podamos manejarlos con seguridad. Algunas recomendaciones muy claras, ¿no? Ahí les pongo, pues esto es el famoso estacionamiento solamente libre de 30 minutos. Es decir, tenemos que tratar de que las consultas no duren más de 30 minutos, porque a partir de los 30 minutos empieza a incrementar el riesgo de contagio si tuviésemos a un paciente COVID positivo al frente y no lo supiésemos. La posibilidad de desarrollar pruebas rápidas para detectar inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, aunque no es muy sensible y muy específica, hay que ver qué tipo de prueba se realizaría. Es algo que se está protocolizando en quirófanos y deberíamos también protocolizarlo nosotros en ciertos procedimientos. Y evidentemente las medidas de protección para el paciente, del paciente hacia nosotros y de nosotros hacia el paciente, que habíamos comentado antes, y tener siempre en cuenta que hay procedimientos que generan aerosoles y eso es lo más peligroso en este contexto. Otra cosa que en algunos países puede funcionar es empezar a generar líneas propias, ¿no? Aprovechar la formulación magistral y algunos otros productos que puedan ser utilizados como productos de venta para poder seguir manteniendo un contacto con los pacientes mediante todo este esquema de redes sociales y tener marcas propias dentro de este mercado, pues, de bienestar, de nutrición, hacer alianzas estratégicas con otros sectores y otros colegas que también tienen los mismos problemas que nosotros, pero de esa manera podemos llegar a más pacientes que eventualmente no los tenemos y también una reducción de los costos. Pues bueno, para terminar, seguimos nosotros procurando cambiar la historia. Tenemos en este momento 3 protocolos y 3 alternativas que estamos trabajando con distintas entidades, los profesores de citoquinas, para tratar de evitar que los pacientes lleguen a UCI, el uso de células natural killer y células linfocitos T de memoria, que también estamos trabajando de manera muy fuerte con la gente del Hospital La Paz de Madrid, que lo vienen liderando de estupenda manera, y ahora pues la posibilidad de desarrollar proteínas recombinantes que funcionen como receptores suicidas. Todo eso lo estamos haciendo con Navarra, con el Hospital La Paz, con la Universidad de Piura, con UTEC, otras universidades, porque nuestro objetivo es ese, ¿no? Darle un buen golpe al coronavirus y poder, pues, reducir y que esos 3 o 5 años que creemos que viene para quedarse, pues podamos reducirlos y sea mucho menos crítico para nuestras prácticas, para nuestros pacientes y nuestras familias. Agradecimientos a mi equipo en general, que lo tienen ahí a la derecha, que siempre en realidad me permiten hacer las locuras que a veces se me ocurren, y a estos estupendos médicos con los que tenemos estos proyectos en el espectro COVID. Esperamos pues tengan un resultado interesante en el transcurso de este año. Por ahí yo termino. Muchísimas gracias. Quedo abierto a preguntas que vamos a recibir por el interno. Y ahí tienen de todas maneras mi correo personal al que pueden dirigirse cuando lo estimen oportuno, o desde donde les puedo mandar las evidencias e informaciones que se hayan brindado en esta charla. Así que quedo atento. Si no les estoy viendo si se han quedado dormidos, como sí puedo hacer cuando estamos ahí en Córdoba, y podría hacer preguntas, así que no me hagan trampa, y espero pues cualquier consulta que tengan, y si no, pues ya los queridos amigos de la organización irán comentando cómo es que vamos a hacer. Claro que sí, voy a intentar, porque me están llegando algunas preguntas, y ya lo siento, en algunas cosas me despisto un poco, pero les voy a comentar un poco el protocolo de cirugía. Dejemos un segundo a ver si puedo retroceder. Se los voy a pasar sin problema, ¿no? Pero acá tienen ustedes 2 protocolos. Déjenme llegar a la diapositiva correcta, que creo que es la anterior. Esta de acá. Voy a poner eso un momento y listo. Ustedes ven ahí, ¿no? Que en realidad, qué cosa es cómo está funcionando esto en estos protocolos que plantean, inician con telemedicina. Es muy importante eso, ¿no? Establecer mediante telemedicina previamente los factores de riesgo que puede haber habido en el paciente. Si no hay factores de riesgo, se le puede hacer un screening para ver si es que hay unos síntomas, ¿ya?
eventualmente, si no hay factores de riesgo, pues ya se vive en el paciente, hacemos todas estas medidas de control de seguridad, etcétera. Pasa en ese momento ya a la consulta médica, donde se hace la anamnesis, se ve si el paciente califica o no califica. Por temas, o sea, yo no operaría a estas alturas del partido a un paciente que tenga comorbilidades susceptibles de COVID, porque hay un tema que es importantísimo, que es la razón por la cual se paró la cirugía. No es solamente por el tema de los aerosoles, en realidad es por el tema de que nosotros hacemos actos, que a veces los actos no van bien y requieren hospitalización y requieren eventualmente cuidados intensivos. Y si no tenemos cuidados intensivos, no tenemos camas en hospitales y tenemos un entorno COVID en todos los hospitales, pues no vamos a tener un espacio donde enviar al paciente. Y eso ha sido realmente crítico. En algunos casos ustedes verán, yo creo que esto es para una realidad un poco más acomodada que la nuestra, la necesidad de hacer PCRs, ¿no? Que son las famosas pruebas moleculares. Yo creo que se puede hacer unos testing con el tema de las pruebas rápidas y sobre la base de eso ya se definirá si el paciente entra a cirugía con ciertas medidas mínimas o si el paciente se va a ir a una cirugía ambulatoria o si hay una exposición demasiado alta y el paciente simplemente no se opera. Entonces eso también va a ocurrir, ¿no? en esto que ustedes ven acá, ¿no? Comorbilidades, la posibilidad de pacientes, la necesidad de hacer los PCR, todo esto se los voy a enviar. Pero el rapid test es sumamente importante establecerlo en muchos de estos casos al momento de admisión hospitalaria. Por eso yo les comentaba que dentro de los temas que uno tiene que tener en cuenta está la necesidad de recordar los procedimientos que pueden generar aerosol. Todas las cirugías bajo anestesia lo van a hacer. Recordar que tenemos que procurar procedimientos de corta duración o si son procedimientos largos, fraccionarlos y además considerar hacer pruebas rápidas a los pacientes en el momento en el que lleguen para que por lo menos tengamos la tranquilidad parcial de que no hay una IgM positiva que establezca que hay algo muy reciente y en todo caso pues procurar con estas pruebas pues sean las de mayor sensibilidad y especificidad posible. Pues bien, espero que esto haya sido de su agrado. Ha sido un gusto poder estar esta tarde con ustedes. Espero poder encontrarnos nuevamente. Y Sandra me pregunta algo del tratamiento con proteínas recombinantes. Es un tema experimental que estamos haciendo, Sandra, para ver si se puede desarrollar un tipo de receptor al que ancle el virus y de esa manera evitar su entrada a las células. Estamos en todo eso. Es un tema complejo que este equipo maravilloso que tengo atrás mío nos permite hacer poco soñadores, pero nos metemos así en cosas, como yo digo, a veces esotéricas, que creo que de todas maneras siempre pueden tener alguna validez y algún valor y ojalá podamos encontrar alguna alternativa y alguna fórmula para resolver esto. Muy bien, muchas gracias por su compañía, espero verlos pronto en Córdoba y cuídense mucho, nos estamos viendo pronto y también les dejé mi correo y pronto estaremos seguro en contacto. Un abrazo a todos ustedes, un abrazo al equipo de Estética Mundial y a Fernando y todo su grupo y a mis muy buenos amigos del Comité Científico, a quienes recuerdo con muchísimo cariño. Nos estamos viendo, muchas gracias y hasta pronto.